Hola mi querido guerrero del marketing, ¿cómo estás? Continuando con esta serie de cursos videotutoriales, el día de hoy te voy a enseñar cómo comprar y vender dólares dentro de la plataforma de RTM, pero sin necesidad de recurrir a un cajero, hacerlo directamente con la plataforma, es decir, solicitar el dinero en RTM y que te llegue directamente a tu cuenta bancaria. Si no sabes cómo hacerlo y quieres descubrir cómo poderle sacar el mejor rendimiento y la mejor rentabilidad, quédate para descubrirlo. Bueno, ya estamos dentro de la plataforma de RTM. Recuerda que aquí abajo en la descripción te dejo el link para que vayas directamente a la web. Y si por casualidad no sabes cómo crear una cuenta y verificarla, aquí arriba te dejo un tutorial donde te explico paso a paso cómo hacerlo. Entonces, continuando, vamos a darle clic donde dice iniciar sesión. Y aquí en la parte lateral izquierda nos vamos a dirigir donde dice retirar. Y vamos a elegir la opción que dice retiro directo. Una vez allí, entonces puedes ver que al lado izquierdo vas a encontrar donde dice fondos a enviar, que en este caso son $100, y el dinero que tú vas a recibir en tu cuenta bancaria, que en este caso yo tengo Bancolombia. Entonces, yo no voy a retirar $100, sino voy a retirar solamente $80 y voy a recibir 306.858 pesos colombianos. Entonces, aquí abajo están los detalles de la transacción, es decir, que RTN $1 te lo paga a 3.902 pesos y sin embargo ellos te cobran como una comisión. Entonces la comisión por servicio es 1.30% que equivaldría a $1 y una comisión por transferencia que sería 0,35 centavos de dólar. Es decir, que a la final RTN te está pagando el dólar en 3.835 pesos. Eso es muy bueno, realmente te está pagando el dólar muy bien. Te voy a poner un ejemplo. Si colocamos acá dólar en Colombia hoy, podemos ver que el dólar está a 3.990 pesos, es decir, Ardiente está pagando el dólar 100 pesos por debajo de lo que está la TRM. Pero te quiero poner otro ejemplo. Si colocamos aquí compra y venta de dólares en Colombia, podemos ver que, por ejemplo, mira, la página web Giros y Finanzas te está comprando el dólar a 3.650 pesos, es decir, muchísimo más bajo de lo que está la TRM y casi el doble de lo que te cobra RTM. Entonces, 1000 veces es mejor hacer la transferencia a través de RTM. Esa es la razón por la que yo te digo que es mejor hacerlo a través de las plataformas electrónicas y no ir a una casa de cambio física. Inclusive hay algo curioso y es que ellos te venden el dólar a ti a 3.988 pesos y para ellos el TRM está a 3.977, es decir, te venden el dólar más caro de lo que está la TRM. Entonces ahí tú ya puedes sacar tus propias conclusiones. Volviendo a nuestro RTM, entonces si tú quieres saber cómo calcula ellos las comisiones, aquí le puedes dar clic en la parte inferior derecha y aquí te sale, digamos, un texto en el blog de ellos sobre las definiciones y las ecuaciones y te explican todo cómo hacen el sistema de comisiones. Realmente es muy barato, de nuevo te digo, es muy barato. Entonces, bajamos y aquí lo que te dice la plataforma es que tú puedes retirar un mínimo de $5. Esta es la cantidad o la comisión o la ecuación que te cobraría. A la final Artin solamente te cobra $1,37 por esta transferencia. Eso es muy bueno, pero se demora entre 1 o 2 días hábiles en llegar el dinero. Entonces, si tú quieres de una vez recibir el dinero en dólares, pues te recomiendo hacerlo a través de un cajero, o sea, solicitar una transacción a través de un cajero. Y pues si tú quieres, aquí abajo te dejo un link en la descripción donde yo te puedo ayudar a vender y a comprar dólares. Pero bueno, en este caso entonces le vamos a dar clic en continuar. Una vez allí te sale un pop-up que dice que esta transacción no se puede cancelar una vez se cree, entonces entendido. Y aquí te salen todos los datos de la transferencia, entonces alias RTM, tu nombre, tu apellido, el correo con el cual está asociada la cuenta, tu número de teléfono, la dirección, el banco, en mi caso es Bancolombia. Yo tengo una cuenta de ahorros, esta es la cuenta de ahorros que obviamente la tapo. Yo tengo cédula de ciudadanía y coloco acá el número de cédula de ciudadanía. Si es la primera vez que tú vas a hacer la transacción, prácticamente Artien te pide que tú digites o digamos coloques otra vez estos datos de nuevo. Entonces es más o menos aquí, si yo le doy en agregar una nueva configuración, te aparece esto. Entonces aquí tú tienes que colocar el nombre que es Artien o transferencia electrónica o pago electrónico o pago en dólares, como tú quieras. Acá están los datos de tu cuenta Artien y acá abajo tú puedes seleccionar el banco. Entonces tú puedes seleccionar, por ejemplo, Villas, Caja Social, La Vivienda, bueno, el que tú tengas, tipo de cuenta, si es de ahorros o si es corriente.
El número de cuenta lo tienes que colocar, entonces el tipo de documento, si es cédula, si es NIT, etcétera. Entonces yo coloco cédula y el número de cédula y le das clic en configurar y listo. En este caso, como ya lo tengo configurado, pues entonces me voy a devolver y otra vez le voy a dar continuar y aquí va a aparecer por defecto todos los datos. Entonces le vamos a dar entendido y le vamos a dar clic en confirmar. Entonces aparece esta pestaña que dice retiro pendiente y con esta información que dice los retiros directos a tu cuenta de banco pueden tomar entre 1 o 2 días para completarse. Si ya pasaron 3 días y no has recibido tus fondos, por favor contáctanos con soporte RTM con tu ID de transacción. Entonces, aquí está todos los detalles de la transacción, está el ID de transacción que obviamente lo tapo, están los fondos que yo envío que son $800, aquí dice cuánta plata voy a recibir que son los 306,000 pesos, las comisiones y la fecha en que se hizo la transferencia. De igual forma nos vamos a ir acá donde dice Gmail y RTM automáticamente te envía un correo con los datos de la transferencia. Entonces mira, RTM solicitud de retiro directo enviada, le vas a dar clic acá y aquí te aparecen todos los datos, te dice hola Oscar Julián, tu retiro de RTM es bla 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 y la misma información, tu ID de transacción, etcétera. Entonces ya tienes aquí el paso hecho, nos vamos a volver a RTM y como puedes ver en el balance general ya solamente te quedan $49 que a pesos colombianos equivaldrían a 196,000 pesos. Entonces te voy a mostrar ahora en mi cuenta bancaria después de 2 días cómo le llega a uno el retiro y cómo puede completar esta transacción. Segundo día. Bueno, ya pasaron 2 días después de que solicité el retiro directo de RTM a mi cuenta de Banco Nacional y primero que todo les quiero mostrar mi correo electrónico. Ese correo me lo envió Bancolombia, donde tengo digamos mi cuenta de ahorros y me dice Bancolombia le informa la recepción de pago de Local Colombia. Casi siempre las transacciones de RTM llega a través de este nombre por 306,000 pesos y me llegó a las 17:46, a las 5:46. Yo esta transacción la solicité un viernes como a las 11 de la mañana. El fin de semana RTM como que para este tipo de operaciones, es decir, la plataforma sigue trabajando, tú puedes, digamos, solicitar un retiro directo también un sábado, un domingo, pero ellos como no los cuentan como día hábiles. Entonces, sin embargo, el lunes a las 6 de la tarde más o menos, eso es como día y medio, me llegó la transacción. Al otro día, RTM me envía como un correo donde dice retiro directo completado y me dice que la transacción ha finalizado, pero les quiero mostrar aquí en la plataforma donde es que ustedes pueden evidenciar, digamos, todo este tipo de actividades. Entonces se van a la pestaña lateral izquierda donde dice actividades y miren, por ejemplo, aquí recibí $1, $3, casi $5 sin hacer absolutamente nada, solamente por pertenecer al programa de embajadores y de referidos RTM. Si por casualidad tú no sabes cómo aplicar este tipo de programas, aquí arriba te dejo un link en la descripción donde lo puedes chequear y puedes empezar a ganar dinero pasivo, se llama prácticamente eso. Entonces, esta es la transacción, retiro bancario directo, estos son los dólares que retiré, esta fue la cantidad de dinero que recibí en mi banco local, que fue exactamente lo que me dijo RTM, no me quitaron nada de por comisión, nada de dinero, fue de par a par y se completó pues el 28 y está ok. Entonces, esto es todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.